Ah, no, no. Ya está. Sí, Ya. Eh, les sale que está ¿Se grabando, ve? ¿cierto? Sí. Sí. Sí, Sí, se sí ve. se ve. Ya. Sí, sale que está Bueno, grabando. a todos los que vayan a ver el video, bienvenidos. Esta es la ayudantía de demostraciones. Preparé 4 ejercicios, 2 más o menos fáciles, y los otros 2 son ya de certamen del semestre pasado, entonces ya están un poquito más complicados. Igual no están muy conversadores hoy día, pero me hubiera gustado que como que me ayudaran un poco a participar por último, para no hacerlo todo yo, po, claramente. Entonces, el primer Ujú. ejercicio que tenemos es: demuestra de forma indirecta que la suma de dos números impares es un número par. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer siempre? Siempre que tenemos un ejercicio en este ramo, o por lo menos en el primer certamen. Ya después no lo piden tanto, pero es importante igual. ¿Qué es lo primero que tendríamos que Formalizar. hacer? Ya, formalizar. Entonces, pongamos formalizar. ¿Y cuál sería nuestra formalización? ¿Qué podríamos formalizar acá? ¿Qué queremos demostrar? Leo el chat igual, por si acaso. Si te acomodas, podemos ir nosotras viendo el chat, Brian. No, es que tengo dos Y pantallas, así. entonces no me incomoda. Ah, pero qué crack tú. Sí, no, yo vengo siempre El setup preparado. gamer ahí, total hacker ahí. Que la suma de impares sea par. La suma de dos impares es un número par. Ya, eso es lo que tendríamos que demostrar, ¿cierto? Perfecto. Pero eso es una composición de, digamos, dos proposiciones. Que la Mm. suma sea impar. O sea, claro, que los dos números que estamos sumando son impares y nos tiene que dar de resultado un par, ¿cierto? ¿Vamos bien? Sí. Ya, entonces podríamos escribir esto como P, A es par, ¿cierto? Bueno, o sea, A es impar, perdón. U, B es impar y R, ¿cómo sería si tenemos que A es impar? A más B, ¿qué sería? Par, ¿o no? Ya. A más B entonces sería par. Entonces lo que queremos demostrar, esto es importante, que P y Q implican R. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Sí, se Esta es entiende. la primera parte. Ya, buenísima. Entonces, ahora que tenemos esto, la pregunta nos dice que que hay que demostrar de forma indirecta. Ustedes les pasaron los métodos de demostración, ¿cierto? Eh, ¿Qué implica que nosotros queramos demostrar de forma indirecta? ¿Qué tendríamos que demostrar en el fondo cuando ya tenemos la proposición? ¿Alguien sabe? ¿O alguien me quiere responder por lo menos? La indirecta era con la contra recíproca, ¿o no? Con la contrarrecíproca, sí, exacto. Entonces, ¿cuál sería la contrarrecíproca en este caso? Sería no R. Uy, me quedó un poco feo. No R implica no, eh, en este caso P y Q, porque es como compuesto de dos cosas. Ujú. Eh, y eso lo podríamos pasar a no R, ¿cierto? Implica no Q, o sea, no P o no Q, ¿cierto? Mm. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se entiende? Ahí esa equivalencia es por leyes de Morgan, ¿cierto? Claro. Efectivamente, o Mm. sea, acá nosotros estamos negando todo esto, entonces como negamos eh, un I, al final la negación del I, esto sería lo mismo que no P o no Q. ¿Sí? Perfecto. Ya. Entonces ahora empezamos con la demostración. Para nosotros demostrar de forma indirecta,
tenemos que asumir que algo es verdad. ¿Qué tenemos que asumir que es verdad? ¿La parte de la izquierda o la parte de la derecha? A la izquierda. Ya, de la izquierda. Tenemos que asumir que no R es verdad para llegar a esto, ¿cierto? Entonces, ¿qué es no R? En este caso sería que A y B no es par, o sea, es impar, ¿cierto? Entonces, A más B es impar. Y ahora yo les pregunto, ¿cómo se escriben los números impares? 2n más 1. 2n más 1. Entonces, A más B también lo podríamos escribir como 2n más 1, ¿cierto? Sería una igualdad, porque en el fondo es lo que queremos escribir. Y n sería un número entero, cualquiera, en este caso. El tema es que nosotros, un número entero, yo lo puedo escribir como, por ejemplo, la suma de otros dos números enteros. ¿Otros dos números enteros cualquiera? ¿Sí o no? Entonces, vamos a descomponer esto. A más B va a ser igual a 2x más 2y más 1. Ya, llegamos a esta expresión. ¿Podríamos decir que esto es eso o no? ¿Qué tenemos ahí? Un 2x, un 2y y un más 1. ¿Qué significa? ¿A alguien se le ocurre? No P significa que A no es par. O sea, A no es impar. O sea, A es par. Y no Q significa que B es par. Pero hay un O. Entonces, acá tenemos algún número par. El 2x y el 2y. Ya. Tenemos el 2x y el 2y, ¿cierto? Los dos son pares, pero hay un más 1. Por lo tanto, uno de los dos es impar, ¿cierto? Y el otro es par. Entonces, si lo agrupamos, por ejemplo, ya, el X o el Y, ¿cuál les gusta más? Podríamos dejar el X o el Y como impar. Ya dejamos el X. Entonces, 2x más 1 va a ser nuestro impar, más 2y. Entonces, uno de los dos es par y el otro no. ¿Se cumple que uno es par o el otro es par? ¿Se cumpliría eso? Ahí sí. En este caso sí. Ya, entonces, claro, escrito de manera más bonita en látex, que a mí me gusta como quedan en látex las cosas. eh, Podemos hacerlo como mucho más bonito. A ver, déjenme ver si les puedo mostrar cómo queda acá, sin mostrarles la respuesta de la otra. Eh, Nosotros tenemos esto mismo. Después de este documento nosotros se los vamos a pasar. Entonces, claro, tenemos que, para hacer la demostración indirecta, tenemos que demostrar que no R implica que no P o no Q. Entonces, cuando asumimos que Q es verdadero, o sea, que no R es verdadero, aquí me equivoqué, tendría que escribirlo de nuevo, asumimos que A más B va a ser un número impar, porque eso es lo que nosotros queremos demostrar. Después descomponemos ese número impar y nos queda que 2x más 2y más 1. Y luego eh, hacemos una pequeña conclusión. De esta última deducción podemos afirmar que A más B es la suma de un número impar con uno par. Es decir, que se cumple esta preposición, por lo que queda demostrado de forma indirecta. Así de fácil es este ejercicio, en verdad es muy sencillo, pero la idea era que fuéramos calentando motores y para que el segundo se le haga un poco más fácil incluso, porque también es como de la misma onda. Igual para para las preguntas de los certámenes y cosas así, ustedes tienen que, con esa pequeña conclusión ya queda totalmente demostrado, tampoco es, tienen que ir como más allá, así como
no sé, hacerle una tesis de la pregunta, no, en verdad es con tal que se entienda lo que ustedes quieren llegar y con qué trabajaron y después qué concluyeron, está totalmente perfecto. Entonces ahora vamos con este. Igual que en el anterior, ¿qué tenemos que hacer primero? Formalizar. Lo respondo yo porque igual le van a decir. Les tengo fe. Ya, entonces aquí sí que me tienen que ayudar en la formalización. Utilice demostración por contradicción para probar que la suma de un número racional y uno irracional es irracional. ¿Qué tendríamos que formalizar acá? Es muy parecido al anterior. ¿Alguien me quiere ayudar, por favor? ¿No? El primero A es un número racional. Ya. A es un número racional. Gracias, Hugo. Ya, entonces P vamos a ponerlo como A es racional. Ya, ¿qué más? ¿Cuál sería nuestro Q? B es irracional. B es irracional. ¿Cuál sería la última proposición? A más B es irracional. Ya, perfecto. Muchas gracias. Es irracional. Entonces, igual que el anterior, vamos a tener aquí una... Bastián también me respondió por el chat. Muchas gracias, Bastián. Entonces, aquí también vamos a tener, igual que en el anterior, que A más B, o sea, A y B implica A más B, ¿cierto? Sí, creo que sí. Sí, ya, buenísima. Gracias. Entonces, P y Q nos van a implicar R. Ya. Y esta es una forma de demostración diferente que nos dice demostración por contradicción. ¿Qué implica una demostración por contradicción? Se niega la premisa y hay que llegar a algo falso. Se niega la premisa y hay que llegar a algo falso. Ya, entonces si yo niego todo esto, P y Q implica R, pero ahora está negado. ¿Cómo nos queda? Así como para que podamos trabajarlo, porque si tenemos la negación así tal cual, no podemos hacer nada. ¿A alguien se le ocurre? Había Se podría una basar ley. el implica por uno y negar el primero. Ya, el implica por un no y negar el primero. Ya, me gusta. Entonces me quedaría P y Q negado. Después viene un O, O ¿cierto? R, sí. O R. Ya, tenemos eso. Entonces podríamos... Ya, aquí me va a quedar un poquito diferente de lo que tenía yo, No, pero hay pero... que. Debería estar toda la línea completa negado. Porque Oh, solo con el no. No P o Q es igual a P implica Q. Y solo transformamos lo de adentro nomás, no la línea completa. ¿cómo? No te entendí. Eh, yo digo que solo intercambiar lo de adentro para pasar implica a un no, po. ¿Quieres Pero que cambie? no, pero la negación debería estar completa arriba. Otra negación más, aparte. Ya, 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 creo que te entiendo. Debería haber otra negación arriba. Sí, sí, eso sería equivalente, según yo. Ya, es... Y esto no quedaría P y Q y no R, ¿cierto? Sí. Sí, ahí o no. ¿Están todos de acuerdo con que esto es equivalente a eso? Bueno, no es esto de acá. ¿Están todos de acuerdo? Es que había una ley, pero no me acuerdo el nombre de la ley que nos permitía hacer eso, pero creo que sí está perfecto. Sí, ¿Sí? está bien. Está todo bien. Ya me parece. Buenísimo.
Ya, entonces vamos a continuar con el ejercicio. En este caso, nosotros podríamos, lo que debemos asumir que toda esta proposición es verdadera, ¿cierto? Entonces, vamos a tratar de ir desglosando lo que tenemos para poder llegar a algo, a alguna conclusión. Entonces, lo primero que tenemos es que A es racional, ¿cierto? ¿Cómo se escriben los números racionales? A partido B, pero en este caso no podemos usar A partido B. Ya, usemos C partido D. Entonces sería A es igual a C partido D, ¿cierto? Como es racional, se escribe así. ¿Todos de acuerdo? Supongo que sí. Todo igual un poquito obvio. Pero ahora vamos a mezclar la B, ¿cierto? A más B. Nosotros en este caso lo que queremos es un no R, ¿cierto? Entonces, si nuestra proposición era A más B es irracional, significa que A más B también va a ser, o sea, A más B va a ser racional en este caso, ¿cierto? Porque estamos trabajando la negación. ¿Se entiende? Oye, creo que me cambié de pregunta. Sí. Entonces ahora lo tenemos que escribir también como una fracción, ¿cierto? ¿Ya qué letras les ponemos? Una EF, ¿o no? ¿O será muy chanta? E F partido en F. nomás. Ya, EF. Ya, E partido en F. Entonces ahora seguimos. ¿Qué creen que podemos hacer ahora? Ya tenemos estas cosas. Tenemos que llegar. Si esto y esto se cumple, nosotros lo que tendríamos que demostrar ahora es que Q también se cumple, ¿cierto? ¿Y Q qué es? En este caso es Q Racional. es irracional. Ya, entonces tenemos que despejar B, ¿o no? Sí, ¿Sí? sí, porque si queda como, ¿cómo se llama? Bueno, un número, bueno, porque es complicado, ¿cómo se llama? Expresar un racional en verdad. O sea, un irracional. Claro, o sea, tendríamos que llegar como a algo súper raro para que no fuera racional. Ya, No sé, entonces despejemos B. ¿Cómo, Vicente? no, que se me ocurrió así como ocupar un caso específico, así como raíz de dos. Pero no creo que sirviera, ¿no? Eh, o sea, te serviría como para que tú te hagas una idea Sí, no. de por dónde vais, pero como para demostrarlo es mejor algebraicamente porque así llegáis a una respuesta concisa, Sí, algo pues. súper fuerte. Ya, entonces despejemos B, po. Nos queda B es igual a EF menos A. Bueno, mi F es un poco ordinaria, disculpen la letra menos A. ¿Y A qué es? Está arriba, po, ¿no? ¿Lo reemplazamos? ¿O lo Sí, reemplazamos después? Lo podemos reemplazar después igual. Entonces nos queda B va a ser igual a EF, o sea, E partido en F menos C partido D. Y bueno, aquí trabajamos esto y nos va a quedar ED menos CF partido en FD. ¿Y esto sería un número racional o irracional? ¿Qué creen ustedes? Racional. Esto es racional, pues, ¿no? racional. Arriba nos queda una resta de números enteros y abajo otro número entero. Son puros números enteros. Entonces sería racional. Por lo tanto, llegamos a una contradicción, ¿o no? Porque B debería ser irracional. Y acá nos dio que es racional. Entonces, con eso queda la demostración. Como ven, igual es súper sencillo cuando tenemos estas cosas que son un poco más obvias. Eh, lo bueno de las demostraciones, o por lo menos lo que yo noté cuando ya he demostrado hartas cosas, es que es como regular. Siempre son iguales las demostraciones en el sentido de que cuando uno tiene una demostración indirecta, sabe que es una demostración indirecta con leer el enunciado, porque hay como formas de escribir que te llevan a que sí o sí tiene que ser ese camino. Eso es algo súper positivo. Y si no, te lo indican. En este caso igual nos indicaron demostración por contradicción
Y más o menos siempre sigue la misma fórmula, po. Hay que ir expresando las proposiciones que nos dan, ojalá algebraicamente en estos casos, porque casi siempre piden demostraciones algebraicas. Y una vez tenemos eso, ya podemos hacer lo demás. Ya, el ejercicio que viene es complicado, así que voy a necesitar harta ayuda. Demuestra o refute que si n es un número entero, entonces n multiplicado por n cuadrado más 8 menos 3 es múltiplo de 3. Ya, este ejercicio es bueno, bueno. Así que Me necesito trae ayuda. mucho recuerdo este ejercicio. Sí, no, este ejercicio, Sí, Terrible. me encanta ejercicio, haber revisado esta obra de arte. este ejercicio Les hizo que tocó revisarla, muchos a nosotros nos tocó hacerla. muchos Terrible. alumnos votaron el ramo después de este ejercicio, así que yo no quiero que a ustedes les pase lo mismo y les traje esta maravilla de ejercicio acá. Ya, pero no veamos que es Ah, se difícil, aprenden a hacer pensemos que es esto súper estando. sencillo. Da papa, ¿ya? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Lo primero, Formalizar. formalizar. Ya, bien, perfecto. Después de formalizar, las cosas se hacen mucho más sencillas. Entonces formalizamos. Y en este caso, ¿qué tendríamos que formalizar? P, dos puntos, ¿Ya? N pertenece a N mayor, N grande. A los naturales. Ah, no, a Z. Ya. N pertenece a los enteros. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué otra proposición tenemos? Lo después de la coma. Lo después de la coma. Todo, de una. Sí, o se podría escribir como un 3 por algo, una letra, pero no sé. Ya, pongámoslo primero de una. N por n cuadrado más 8 menos 3 es múltiplo de 3. Múltiplo de 3. Perfecto. ¿Y qué queremos demostrar? ¿Qué implica Q? Que P implica Q. Entonces lo voy a escribir acá. P implica Q. Ya, buenísimo. ¿Cómo lo demostramos? Aquí empieza lo complejo. Por lo general, los ejercicios complejos tienden a tener métodos de demostración más complejos. La demostración directa funciona con 2 por 2. Inducción, no sé, creo que no se ve en este curso. O ¿vieron inducción? Pregunta seria. Mate uno nomás. En Sí, mate po, 1. Ya, sí. mira, si no me equivoco, porque el semestre pasado yo di el ramo, y le preguntaron a la profe, ¿podemos usar inducción? Y le dijo, no, si usan inducción, les van a bajar puntos porque no es parte del ramo. Así que, Confirmo eso. por Yo me favor, acuerdo, no así usen que lo inducción. confirmo. No ocupen inducción, no ocupen cosas No, que no hayan visto. La sí, idea de los No hay que ejercicios de los creerse bien. certámenes es que lo hagan con cosas que han visto. Así que inducción no. Creo que ya, les voy interrumpí a alguien, a, no sé qué dijo, perdón. Nada, un chiste. ya, les voy a dar una pista. Les voy a dar el método de demostración de este, porque, porque está complicado. Este se hace con demostración por casos. Ahora, ¿qué casos? Ahí está la pregunta. Eh, no sé, es que no sé si esperar, porque no sé cómo les puedo hacer que les brille la campanita para que se les ocurra qué casos pueden hacer acá. Pero necesitamos usar 3 casos en este ejercicio.
y tiene que ver con la forma de escribir los múltiplos de 3. Sí, pues Antes, imagínense, ustedes no saben qué es ese n, ¿cierto? Entonces un n puede ser cualquier número, ya les dicen ahí que son de los enteros, entonces puede ser 1, puede ser un par, como vimos antes, puede ser impar, por ejemplo. Ya racional no, porque dicen lo entero, entonces ahí ya tienen un caso descartado, pero va como por ese lado, como qué puede Habría, ser el n, qué tipo de número es. habría que escribir el n como un múltiplo de un número y después de otro número. Así como n ya, Sí, igual, por igual ahí va, a, por ahí va. no sé, 1 por c, después 2 por c, 3 por c, así. ya. Me gusta. Entonces, lo que queremos hacer es descomponer entonces el n que pertenece a los números enteros, ¿cierto? En el fondo. Por lo tanto, como estamos con los múltiplos de 3, ¿qué les parece 3k para un caso? Caso 1, digamos. ¿Qué les parece? 3k. Facilito. Me parece, ya. Pero, ¿qué estamos descomponiendo? El n, ¿cierto? Entonces, el n pertenece a los números enteros. ¿Qué números no considera 3k? O sea, yo tengo 3k que sería 3, 6, 9. ¿Qué números me faltan? 1, 2, 4, 5. ¿Eso? ¿Ya? Lo, ¿Sí? lo- lo 1, 2, racional 4, es 5. Tenemos, o sea, es que todos son racionales. En el fondo, estamos en los números enteros en este caso. Ya, pero me gustó, nos falta el 2, 4, 5, 1, ¿cierto? Ahora veamos una forma de escribirlo con 3k, cosa que nos dé 4, por ejemplo. con un ¿Qué número tenemos que racional agregarle al 3k para que nos dé 4? más 1. Ya, 3k más 1. Perfecto. ¿Pero el 3k más 1 considera el 5? Ahí en el chat dijeron, 3k más 1 y 3k más 2. Perfecto. Ya ahí tenemos entonces los casos, po. Pudimos descomponer el, eh, el n en 3k, 3k más 1, y el caso 3 sería 3k, 3k más 2. ¿Y ahora consideramos todos los números enteros o no? Yo creo que sí. Sí a lo mejor me equivoqué, pero yo creo que por el momento estamos considerando todos los números enteros. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces ahora vamos con el caso 1. Caso 1. 3k. En este caso, la demostración puede ser cualquier tipo de demostración una vez ya estamos en la demostración por caso. O sea, nosotros podríamos ahora decir, ya, en este caso yo quiero hacer demostración directa, en este otro caso quiero hacer demostración indirecta. Lo que queremos demostrar es que 3k, si nosotros lo reemplazamos en esto, nos da un múltiplo de 3, básicamente. Entonces, yo creo que la demostración directa es lo más óptimo. Podríamos hacerlo por indirecta, pero tendríamos que negar esto, tendríamos que decir que no es 3k y sería como muy complicado. ¿Les parece si usamos demostración directa o no? ¿O será muy loco? Sí, está bien. Ya, en el fondo entonces tendríamos que reemplazar el 3k arriba. Entonces vamos con 3k, 3k cuadrado, más 8, menos 3, ¿cierto? Después descomponemos esto y nos da 9k cubo, creo. Voy a hacerlo un poquito más rápido, que esto ya es como álgebra nomás. 24k, creo que sería 27k cubo, porque es 3 al ah, cuadrado, sí, 9 por 3, 27. sí, sería 27k cubo. Sí, 27k cubo, em, más 24k, creo, Creo que sí. menos 3. ¿Y esto es Sí, múltiplo de sí, 3 está o bien. no? Esto que hice acá, Sí, se puede factorizar un 3. factorizamos 3 entonces. 9k cubo más 8k menos 1.
Ya tenemos que el caso 1 entonces siempre es múltiplo de 3. ¿Sí? ¿Se comprende? Igual es un poquito denso esta parte. ¿Alguien no ha entendido hasta ahora qué hemos hecho? ¿No? Ya, perfecto. Entonces sigamos. Vamos con el caso 2. Caso 2 sería 3K más 1. Y esto sería entonces reemplazando 3K más 1 multiplicado por 3K más 1 al cuadrado más 8 menos 3. Y aquí ya se me complejiza un poco más la álgebra. Digamos que yo no soy muy bueno para la álgebra. Así que si me equivoco, por favor me pueden corregir. Pero según yo, esto sería 9K cuadrado más 6K más 1. Esto más 8 y esto menos 3. ¿Muy bien? Creo que sí. Esto me queda más 9. Después tengo que multiplicar esto por esto. Y uff, esto sería 27K cubo, creo. Más 18K cuadrado. Más 9 más 27K más 9K cuadrado más 6K más 9. Y todo eso menos 3. ¿Y todo esto es factorizable por 3 o no? Así como para hacerlo al tiro, para no meter el menos 3 y todo eso. Acá nos quedaría un 6. ¿Todos son múltiplos de 3? Sí. Ya, perfecto. Entonces, tenemos el caso 2 hecho. Igual voy a hacer la factorización para, para que quede en el video. 9K cubo más 9K cuadrado más 11K más 2. Y con eso nos queda que esto también es múltiplo de 3. Digamos que se puede escribir de la forma 3n. Y nos quedaría el último caso, que este es un poquito más largo porque tiene un 2 entre medio. Caso número 3, 3K más 2. Y ya aquí tendríamos que hacer un poquito más de álgebra. 3K más 2. 3K más 2 al cuadrado más 8 menos 3. Y vamos a hacer el álgebra completo. 3K más 2 nos queda esto al cuadrado, sería 9K cuadrado más 12K más 4 más 8 menos 3. Y ahora esto lo multiplicamos y nos da 27K cubo más 36K cuadrado más 36K más 18K cuadrado más 24K más 24 menos 3. Y esto creo que también es factorizable por 3, ¿cierto? Acá nos queda 21, nos va a quedar un- sí, creo que en el desarrollo me faltó un menos 3, pero debería dar 3 igual a, o sea, factorizado en 9K cubo más 18K cuadrado más 20K más 7. Y eso nuevamente es
múltiplo de 3. Y con eso quedaría todo demostrado, porque ya demostramos que n perteneciente a los números enteros, acá esta parte es número entero, esta parte también es número entero, y esta parte también es número entero. N perteneciente a cualquier número entero va a ser múltiplo de 3. La conclusión en este caso es muy importante porque tienen que explicarse de por qué al solucionar los 3 casos individuales, ustedes están demostrando la afirmación inicial. En el caso del desarrollo, yo les puse acá, como hemos demostrado que en todos los casos n por n cuadrado más 8 menos 3 es múltiplo de 3, podemos concluir que mientras n pertenezca a los números enteros, entonces n por n cuadrado más 8 menos 3 es múltiplo de 3. La conclusión, yo creo, en mi opinión, no sé si los demás ayudantes opinan lo mismo que yo, es fundamental e incluso más importante que el desarrollo de repente. Onda, tú podéis tener el mejor desarrollo de la historia, pero si no concluiste, si no dijiste por qué lo que tú estás diciendo es así y por qué estás demostrándolo, en el fondo está todo malo. Sí, Sí, es verdad. toda la razón. Tienen que poner ese por lo tanto, explicando cómo llegaron a lo que tenían. Y Son sí, puntos lo que- gratis. sí, de puntos verdad. gratis, básicamente. Igual que formalizar. Tienen que siempre formalizar y Sí. concluir. Con eso se ganan bastantes puntos. En la rúbrica sale así, ya formalizó 5 puntos, después hizo bien el desarrollo 3 puntos, concluyó 8. Sí. Son así las pautas, de verdad. De hecho hay veces que si no saben cómo demostrar algo y concluyen, igual les dan puntito a veces. Igual dan Si la puntos. chuntan Igual como que la formalizar. respuesta. Si es que no cachan nada, por último ponen formalizando, escriben la cuestión y ahí la dejan. Pero Claro, tienen que tener esos sí, puntos gratis. Un claro. 5 es Sí, mejor que en un 0. blanco, no, Exacto, nunca. exacto. Sí, No hay que, sí, a si fin es de que se van a semestre ahogar, sale que sean cada nadando para punto. la playa, pues salven todos los puntos que puedan. Qué buena frase, toda la razón. Ese es mi lema de vida. La fe es lo último que se pierde, cabrón, en verdad. Tienen que salvar todos los puntos gratis que puedan, uno nunca sabe. Y Sí, La diferencia entre un 0 y un 5 puede hacer la diferencia entre un 54,4 y un 54,5. Así que, sí. sobre todo en este ramo que va como sobre cada todo en punto este cuenta. ramo. Cada punto cuenta. Exacto, exacto. Así que no pierdan la fe, salven los puntos que puedan, concluyan siempre, formalicen siempre. Esas son mis lecciones de vida para este ramo. Bueno, retomando este ejercicio, no sé si se dieron cuenta que lo más complicado de todo fue saber cuáles son los casos que tenemos que demostrar. O sea, cuando ya teníamos los casos, lo fue llegar y reemplazar nomás. Teníamos que hacer álgebra y llegar a eso, pero lo más complicado de este ejercicio, y en lo que yo estuve literalmente todo el día, fue eh, tratando de sacar los casos. O sea, imagínense que les dan n pertenece a los números enteros y después les dan una expresión horrible, horrible. ¿Qué va a hacer uno? Uno no tampoco es como tan pulento así como oh, al tiro, 3K, 3K+1, 3K+2. Por eso traté de hacerles que les brillara la bombilla, como al Franco, por ejemplo, que, claro, empezamos a descomponer los números enteros para que el primero quedara bien, y el Franco dijo, ah, claro, pues nos falta el 4 y el 5, entonces significa que es 3K+1 y 3K+2. Y con eso tenemos todos los números enteros y tenemos 3 casos. A esas conclusiones tienen que llegar, y sobre todo, si pueden, miren más ejercicios de demostración antes de la pregunta. Los profes igual les ponen en certámenes de los años pasados. Algunos creo que les ponen los del 2021 y 2022. Y en esos certámenes aparecen como moldes de ejercicio. Como yo les dije antes, cuando uno tiene los ejercicios de demostración, la mayoría son bien mecánicos, son de la misma forma siempre. O sea, uno cuando tiene que hacer demostración por caso, en general te ponen una cuestión muy complicada para sacar los casos y después la demostración es simple. Cuando ponen demostración indirecta, en general te ponen una proposición súper fea al principio y después te ponen una bonita, cosa que tú tengas que darlo vuelta. ¿Cachai? En la directa te ponen algo bonito, pero el álgebra es fea porque tenés que llegar hasta la otra proposición.
Entonces lo importante es identificar qué tipo de demostración vamos a hacer. Eso es como lo fundamental si es que no se las dan. Pues si se las dan ya y el problema radica en otra cosa. Entonces vamos a hacer la pregunta 4 y esta sí quiero que por lo menos Hugo, Vicente, Franco, ¿quién más está participando? Bastián, me ayuden harto porque es la última que me queda básicamente y tengo que llegar a los 20 minutos. Oye, Brian, Dime. una pregunta, y para este tipo de preguntas, de sea n un número tal, Sí, y si se cumple que es divisible por X número en específico, como que es como lo que siempre hay que hacer, la demostración por caso, o va con los variando. múltiplos. Con los múltiplos depende, porque en general cuando es múltiplo de 2 no te da como para hacer casos, porque los múltiplos de 2 son pocos, po, donde tenéis que hacer como 2n y con eso ya está. De hecho, creo que hay un ejercicio ay, no sé si está desde los años pasados, pero es como si este número, no, mentira, creo que está en los PPT. Si n es es múltiplo de 2, n cuadrado, por ejemplo, esta expresión, también es múltiplo de 2. Es como, depende mucho del ejercicio y los por casos son súper difíciles de identificar. Por lo general, los por casos son cuando es muy largo el desarrollo o como no te queda otra opción, más que nada. Como que decir, veía el ejercicio y decía, oh, puta, sabes que no sé cómo llegar. Eh, Tiráis cualquier cosa y no te da, ya, demostración por caso. Pero en demostración por caso, como te digo, es complicado identificar una fórmula. Ya, Juan, anda que si no llegáis mañana. Ya. En demostración por caso es complicado. ¿Por qué? Porque en cada caso tú podías hacer demostraciones diferentes. ¿Cachai? Entonces, yo a lo mejor podría hacerlos todos con demostración por caso. Todos los ejercicios existentes. Pero, o sea, en el fondo todos son demostración por caso, pero así demostración de un solo caso. Entonces es difícil identificar y no te diría como que hay una fórmula para demostración por caso en específico. Para los demás, sí. El contradicción, también. Para indirecta, también. Para el otro, también. Pero demostración por caso es como cuando no te queda nada más. No sé si me explico. Sí, te cacho. Ya. Por lo general, en el primer certamen sobre todo, no hay una fórmula mágica para entender esto. No, no es como que, me sale tal cosa, listo, es esto. No. Uno va cachando eso por práctica. De verdad es solo Ujú. práctica, práctica, práctica. Así que hagan todos los ejercicios del mundo porque no es... No, siempre uno dice, ya, sé todo y después te ponen una cosita distinta y explotáis. Así que no, hacer ejercicio, ejercicio, ejercicio. Es la única manera de ser así, crack en esto. Claro, después ya, imagínate, alguien que hizo 100 ejercicios de esto, después va a ver un ejercicio y va a decir, este se parece al ejercicio número 26 que yo hice. Algo así, po. Pero nadie hace 100 ejercicios, po. Ya, pero está el loco ese que hizo 100 ejercicios, va a decir, mira, este se parece al 26. Y lo hace como el 26 y le sale al tiro, porque ya sabe la- el formato de esa pregunta. Ahora son tantos formatos que es como imposible aprendérselos todos de memoria, pero hay algunos patrones que se repiten, siempre. Entonces hagamos este ejercicio, que dice, considerando que X e Y pertenecen a los números reales, demuestra o refute que, y tenemos esta expresión, para asegurar que tenemos esta otra expresión. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Formalizar. Formalizar. Ya, perfecto. ¿Qué formalizamos? Y como ahí pertenece a los reales. Como, Ya, como P. ya, ya pongamos P, X, Y pertenece a los reales. Aunque en este caso no es como parte de la demostración, porque esto está, mira, fíjate que esto está fuera. Igual lo voy a poner, pero fíjate que aquí te dice demuestra o refute que, y aquí como recién parte el ejercicio. Pero igual, pongámoslo. Ya ahí el Q, ¿cuál sería? Esa Y, expresión fea, ¿no? y cubo, sí, eso. Ya, esa expresión fea. Y cubo más ix cuadrado
es menor o igual que x cubo más xy cuadrado. Este también es del certamen del semestre pasado, así que tampoco es tan sencillo. Y faltaría otro, ¿no? Sí, y menor o igual a X. Ya. ¿Qué tenemos que demostrar? Dice, es suficiente. P y Q implica R. P y Q implica R. ¿Están todos de acuerdo? ¿Sí? Voy a tomarlo como un sí. ¿Están todos de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo, Brian. Gracias. Eh, entonces, ¿qué podemos hacer acá? ¿Qué se les ocurre? Demostración directa, demostración indirecta, demostración por caso, demostración por contradicción o reducción al absurdo. A lo mejor desarrollaría una de las desigualdades hasta llegar a algo parecido a lo de abajo. Ya desarrollaría una de las dos. ¿Cuál desarrollaría? No sé si me tinca que puede ser más fácil a lo mejor la de arriba porque es como ir simplificando a lo mejor, despejando la X, despejando la Y y se podría... Sería al revés. Ya, ya, a ver. Hagamos los dos entonces. Primero hagámoslo con esta y después lo hacemos al revés. Igual pasó el revés que hay que usar contra recíproca. Sí. Para hacerlo al revés hay que usar contra recíproco. Pero igual nos quedaría algo más bonito, en teoría. Teoría. Eh, Spoiler, yo en mi certamen, cuando hice esto, lo hice al revés. Pero era más fácil de la forma en la que lo vamos a hacer ahora. Entonces tenemos y cubo más x cuadrado es menor o igual que x cubo más xy cuadrado. ¿Qué podemos hacer acá? Factorizar q por y a un lado. Ah, ya. Factorizar q por y a un lado y x en el otro. Ya. ¿Están todos de acuerdo? Factorizamos por y acá y factorizamos por x acá. ¿Sí? Eso quería hacer, ¿cierto, Franco? Sí. Ya. Perfecto. Entonces, y nos va a quedar y cuadrado más x cuadrado es menor o igual a x, x cuadrado más y cuadrado. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué se les ocurre a partir de Ah, acá? o sea, se podría dividir en el caso de que no fuera cero. ¿Ya? O sea, si x cuadrado más y cuadrado es distinto de cero, lo que vamos a hacer ahora, ¿cierto? Que sería dividir un lado por el otro. O sea, nos quedaría y menor o igual que x, en caso de que no fuera cero, ¿cierto? Sí, ¿Y eso qué Pero es? nunca va a ser cero, po, igual, ¿o no? ¿Y qué si pasa si X, x son cero? si X e Y igual son cero, te da cero. Ah, sí, claro, si los dos son cero, ahí podría ser Sí, cero. si los dos son Ya, cero, sí, hay que tienes tenerlo en razón. cuenta. Es parte de la demostración. Perdón. No, tranqui, igual, esto tienen que tomarlo en cuenta siempre que vayan a dividir en álgebra de esto. O sea, si les dicen en los números enteros y ustedes se ponen a jugar con esto y llegan a una división, asegúrense de que toman esos dos casos, que uno no es igual a cero y otro es igual a cero, a menos que nunca sea igual a cero. Pero en este caso, como estamos en los números reales, puede que es de cero. Ya, entonces llegamos a y es menor o igual a x. ¿Y eso qué es? Es lo que teníamos que demostrar, ¿o no? Sí, O sea, llegamos súper fácil, falta el caso pero donde X ahora falta, claro. e Y es igual, Ahora, son igual a cero. si x e y es igual a cero,
¿qué va a pasar en este caso? Queda 0 igual 0. O sea, 0, Nos va a quedar menor o igual a 0. Eso. 0 por 0 cuadrado más 0. Lo voy a escribir igual para efectos de que se vea bonito. Ya, y toda esta expresión es 0 es menor o igual que 0. ¿Y eso es verdadero o es falso? Verdadero, Verdadero. verdadero. Entonces, se cumple para todos los números reales que cuando Sí. esta expresión es verdad y es menor o igual a x. ¿Sí? Ya. Entonces, lo comprobamos de la forma, digamos, tradicional. Ahora hagámoslo al revés. Eh, porque alguien quería hacerlo al revés y se puede hacer al revés. Entonces tendríamos en este caso, Cuando nosotros dices hacerlo al teníamos, revés, ¿te refieres a usar contra recíproca? efectivamente, hacerlo por Ah, ya. indirecta. Ya, Ahora ya. lo voy a escribir que nosotros teníamos, eh, bueno, es que en este caso, esto no lo pondría acá porque esto se considera siempre, ¿cachai? Independiente de esto de acá. Entonces nosotros ahora vamos a hacer la contrarrecíproca y si nosotros le hiciéramos considerando P, significa que X e Y pueden o no pueden ser parte de los reales y en el fondo no influye mucho. Por lo tanto, si nosotros tenemos Q implica R, nosotros ahora lo que queremos demostrar es que no R implica no Q, ¿cierto? Sí. ¿Vamos bien? Vamos bien. Ya, entonces en este caso, ¿cuál sería no R? No R es lo que queríamos llegar, que era Y es menor o igual a X. En este caso va a ser X X menor es, ahí. X menor a Y. Es menor estricto. Eso es importante. Eh, y no Q sería también lo mismo que arriba, solo que cambiando el signo. Entonces sería y cubo, ay, espérate, no me acuerdo de la expresión, más ix cuadrado es menor estricto, creo. No, es mayor estricto. Es mayor estricto que x cubo más xy cuadrado. ¿Cierto? Creo que voy bien. Deja revisar un poquito la pauta para ver que no la he embarrado nuevamente. Ya, sí. Eh, entonces, ¿ahora qué hacemos? ¿A quién se le ocurre? Multiplicar por X cuadrado más Y cuadrado. Ya, entonces tenemos x y lo multiplicamos por x cuadrado. Más Y cuadrado. Ya, a los dos lados. Entonces nos Sí. quedaría x, x cuadrado más y cuadrado. Sería menor que y por x cuadrado más y cuadrado. ¿Ya? Y ahora lo despejamos, ¿no? O sea, lo... Ay, no sé cómo se dice eso. ¿Cómo se dice cuando uno lo distribuimos? Sí, distribuirlo. Creo que no soy muy matemático, por eso estoy estudiando ingeniería. A mí no se me ocurre. X cuadrado más y cubo. Perfecto. Y esto es la expresión que tenemos arriba, ¿no? Está al revés, sí, pero es lo mismo. Por lo tanto, queda demostrado en este caso. Y aquí lo que sí no tendríamos que hacer lo que hicimos antes de ver el caso de cero y no ver el caso de cero. Esa es la diferencia entre los dos tipos de demostración. Pero llegamos a lo mismo. En este caso podríamos haberlo hecho directa o indirecta y vamos a llegar a lo mismo. ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio? La verdad no me queda más ejercicio y no sé cuánto tiempo nos falta. 10 minutos, pero era nomás. Sí. Y está bien terminar 10 minutos antes, yo creo. De hecho, la hiciste súper corta. Yo pensé que no íbamos a alcanzar a hacer todo el ejercicio. Grande Brian, quiero Sí, Sí, tonterías de ¿cierto? tiempo. es que eran harto Crack. ejercicio igual. Yo pensé que lo íbamos a hacer más,
más largo, pero bueno. No, pero está bien. O sea, no sé qué. ¿Qué pasó, rajado la vez? Vamos a cortar la grabación entonces.